Para comprender el Evangelio de este fin de semana, vamos a tratar de ver un poco el contexto, dónde está ubicado y su significado. Venimos leyendo, como ustedes recuerdan, el Evangelio de San Marcos. Y el Evangelio de San Marcos tiene claramente tres partes, muy bien definidas. La primera parte es donde Jesús está en la zona donde él se crió, que es la Galilea, es bien al norte. En Israel es la provincia que está más al norte, y allí desarrolló todo su ministerio. Allí prácticamente fue su enseñanza, sus signos más fuertes, pero esa es la primera parte del Evangelio. Después la segunda parte es Jesús ya se dirige a Jerusalén. Entonces todo ese camino desde el norte pasa por Samaria, que es otra provincia, y llega hasta la Judea, al sur. Y allí donde está Jerusalén, la capital, donde está el templo, y donde van a matar a Jesús. Así que son las tres partes claritas: el norte, Galilea, el camino que Jesús lleva hacia Jerusalén, y Jerusalén, la última parte. Bueno, el Evangelio que leímos hoy es donde termina esa segunda parte. Termina el camino. Ya estamos llegando a Jerusalén. Quiere decir que el Evangelio que sigue, o el texto que sigue en el Evangelio de Marcos, es la entrada de Jesús en Jerusalén. Lo que nosotros conocemos en la liturgia como el Domingo de Ramos. O sea, la entrada de Jesús a la ciudad santa. Bueno, entonces antes de esa entrada, Jesús está en ese camino que va desde la ciudad de Jericó hacia la ciudad de Jerusalén. Ahí estamos ubicados, saliendo de Jericó. Vamos a tratar de entender qué era Jericó. Jericó es una ciudad muy hermosa, muy parecida a Rosario, en el sentido de que una ciudad muy verde, con mucha vegetación, con muchas flores. Está en la costa prácticamente del río Jordán, así como nosotros estamos en la costa de una ciudad del río, de Rosario. Así estaba Jericó. Es más, en la ciudad donde vivían la gente más acaudalada de ese tiempo. Si ustedes recuerdan el Evangelio que habla de Zaqueo, que era un hombre muy rico, que era cobrador de impuestos, o era el jefe de los cobradores de impuestos. También allí en Jericó tenía una mansión Herodes. Así que había la gente más poderosa, tenía allí su casa, o alguna casa. Bueno, saliendo de Jericó, ya subiendo, porque esta ciudad está en el llano, Jerusalén está en la montaña, así que había que todo un camino de subida, 30 kilómetros de Jericó a Jerusalén. Allí en esa salida de Jericó se encuentra este ciego llamado Bartimeo, que estaba al borde del camino. ¿Qué estaría haciendo este Bartimeo al borde del camino? ¿Qué estaría haciendo? Pedía limosna a todo el que pasaba, porque no podía hacer otra cosa. Ya que estaba ciego, entonces vivía de lo que le daban. Entonces, al paso de los peregrinos que iban para Jerusalén, entonces él se había puesto allí para poder vivir de lo que le daban. Y allí se entera que por ese lugar va a pasar Jesús. Así que vamos a ver qué actitud toma este Bartimeo. Pero antes de eso vamos a analizar otra cosa. Cuando comienza esta etapa del camino, que yo les decía, comienza en una localidad del norte que se llama Betsaida, que también está al borde
del mar de Galilea, y el mar de Galilea, de allí sale el río Jordán, para el sur. O sea que era al norte, allí en la Galilea está el mar de Galilea, donde está Betsaida. Allí había también un ciego, y este ciego lo van a acercar a Jesús, y Jesús lo va a sanar igual que a Bartimeo. Le va a decir lo mismo a este ciego, le dice así: vete, tu fe te ha salvado. Entonces este ciego, en el norte, allí en Betsaida, lo que hace es volverse a su casa y a su vida normal, pero ya viendo. En cambio, este otro ciego, llamado Bartimeo, del que sí sabemos el nombre, cuando Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado, ¿cuál es la actitud que toma Bartimeo? Enseguida, dice el Evangelio, comenzó a ver y lo siguió por el camino. Es decir, Bartimeo se hizo discípulo, cosa que el otro, allá en el norte, en Betsaida, se fue a su casa. Este lo empezó a seguir. Así que hay una diferencia bastante grande allí. Bueno, lo vamos a tratar de analizar un poquito más. Antes quería contarle una anécdota para ilustrar un poco este tema de un hombre, un escritor muy famoso en el mundo, que ganó el Premio Nobel de Literatura hace unos 100 años ya. Se llamaba este hombre de la India Tagore. Tagore. Bueno, cuenta Rabindranath Tagore, tal cual. Cuenta este autor una anécdota de cuando era niño. Y dice así, que estaba jugando con sus amiguitos y había uno de los amiguitos que tenía un problema en la vista. Y entonces le había recetado el médico de esos tiempos que tenía que usar permanentemente lentes. Y recién empezaban a aparecer los lentes en la historia. Así que este muchacho, un chiquito, andaba con lentes siempre, incluso cuando estaba jugando. Bueno, imaginan ustedes que lo cargaban los otros, porque siempre hay alguna cosa para cargar al otro, ¿no? Le decían, no sé, chicato, le decían cuatro ojos, así, todas esas cosas que hacen los chicos, ¿no? Y entonces un día se le ocurrió a este Tagore hacerle una broma a este compañerito y le sacó los lentes. Y cuando le saca los lentes se lo pone él. ¿Y qué pasó ahí? Pasó que Tagore empezó a ver con toda claridad. Y quedó sorprendido porque él veía todo turbio antes. Pero él no sabía que las cosas no eran como él las veía, sino que en ese momento se dio cuenta. Entonces empezó a hacer un tratamiento junto con su familia que le ayudó y también tuvo que usar permanentemente lentes a partir de allí. Bueno, llegó a ser un gran escritor de la India hasta ganar el Premio Nobel de Literatura en su tiempo. Así que fíjense, entonces acá estamos en esta situación. Nosotros a veces creemos que vemos y no es tan así. Por algo, esto acá empezó a aparecer después de los 40, casi todos tenemos que usarlo. Pero hay gente que es de más niño todavía, o sea que necesita ver mejor. Bueno, entonces acá estamos con tres situaciones distintas. Uno que cree que ve bien y en realidad no veía tan bien, necesitaba lentes. El segundo es que no veía, Jesús le da la vista y como si nada, vuelve a lo suyo.
pero ahora viendo. Y el tercero, que no veía, Jesús le da la vista, pero empieza a ser discípulo. Ese parece que es el que ve mejor de todos, porque se da cuenta que ese que le da la vista tiene poder para darle la vista. Entonces tiene poder para hacer cosas mucho más grandes todavía, incluso para darle la vida para siempre, el reino de Dios. Entonces empieza a seguir al Maestro. Bueno, entonces aquí nosotros estamos ante este evangelio que nosotros lo encontramos como ese ciego que estaba al borde del camino, sentadito, piola, esperando a ver qué pasa. Jesús está acá con nosotros y nos invita a seguirlo. No sabemos a dónde va. Nuestra vida no sabemos para dónde seguirá fluyendo. Nunca sabemos. No sabemos qué va a pasar esta tarde, ni mañana, ni pasado. Sin embargo, empezamos a seguir al Maestro, aquellos que ven mejor. Están los otros que creen que ven bien, entonces están allí tranquilos. Hasta que un día se despertarán, si Dios quiere. Y el otro que ve porque el Señor le dio la vista, pero sigue su vida como si nada. Así que fíjense las opciones. Estamos en tiempo de definiciones. Ya estamos finalizando el año. Incluso en la liturgia, finalizando el año litúrgico. Dentro de unos domingos vamos a terminar el año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey. Bueno, ¿cuál es la reacción entonces del ciego que estaba sentadito allí al borde del camino? Cuando se entera que pasa Jesús por allí, se pone a los gritos. Y fíjense el detalle, Jesús es la última vez que va a pasar por allí. La última vez, porque ya no vuelve. Ya va a la cruz. Entonces va a la subida a Jerusalén y ya no vuelve para el norte. Es la oportunidad que tiene el ciego. Entonces, a los gritos. Los discípulos lo quieren hacer callar, pero él grita más fuerte todavía. No se puede perder esa oportunidad. La única oportunidad de su vida. Y entonces el Maestro lo escucha. Cuando lo escucha, lo hace llamar. Los discípulos le dicen, ánimo, levántate, Él te llama. Entonces allí dice, tira su manto, sería lo único que tenía, tendría alguna tela ahí donde estaba sentadito, tendría algún frasquito donde pondría lo que le daban, las limosnas, tira todo, se levanta de un salto y va a Jesús. Y allí le dice al Maestro, cuando le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Le dice, Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida recuperó la vista, comenzó a ver y le siguió por el camino. Ojalá nosotros, en este tiempo, ya como les decía, decisivo, hagamos esa opción claramente. Que nos dejemos de macana, eso quiero decir. Que le sigamos a Jesús sin miedo, porque Él nos va a llevar al reino y nadie nos puede dar otra cosa mejor. Por eso Jesús le va a decir a Pedro, cuando Pedro le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Si ustedes también se quieren ir, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces allí hay que seguir al Maestro con confianza. Bueno, en esta celebración, entonces, que nos ayude el Señor a dar esa definición en nuestra vida. Bueno, nos ponemos de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,